pues entonces Él va a compartir con nosotros esta mañana. Vamos a orar para que Dios le unge y le use para su gloria. Señor, gracias por Emilio. Pedimos tu bendición sobre el Señor. Dale paz en su corazón, que puede compartir tu palabra, Señor, con confianza, con paz, Señor. Dale revelación y un fluir, Señor, para transmitir el mensaje que tú le has dado esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Creo que no lo voy a necesitar. Muchas gracias. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Se ven hermosos. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado de estar aquí esta semana y por compartir y la responsabilidad que nos da a nosotros de llevar su palabra. Allá en Venezuela, las fundaciones generalmente se inician con una o dos personas que han pasado por alguna circunstancia difícil. Puede ser cáncer de mama, algún otro tipo de cáncer, o alcohólico anónimos, y empiezan por una necesidad. Después que la persona pasa por ese proceso, o un familiar, esa persona queda con el deseo de ayudar a otros, y de esa manera entonces comienza a generar un movimiento que integra a otras personas que pueden estar pasando por esa situación para ayudar a otros a salir de ella o a sus familiares, para que puedan pasar por esa transición de la mejor manera. Así es la iglesia. La iglesia es una comunidad terapéutica que todos tenemos la responsabilidad de ayudarnos unos a otros. Para ver este principio quiero invitarles a buscar en sus Biblias, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, específicamente. Vamos a trabajar en el versículo 14. Pablo, cuando escribe esta carta, se le escribe a una iglesia recién establecida o fundada. Solo estuvo allí 3 semanas y tuvo que salir de allí porque lo estaban persiguiendo. Y la preocupación de Pablo de ver que estos hermanos se debían establecer genera escribir esta carta. Los hermanos aquí estaban pasando por una situación difícil. Había persecución, ellos mismos estaban dudando de su fe y estaban recordando lo que eran antes. Entonces un cúmulo de cosas los tenía un poco preocupados, e incluso personas que morían, ellos estaban preocupándose a dónde iban estas personas, estaban muy tristes. Y Pablo, una de sus primeras cartas, le escribe a estos hermanos de Tesalónica. El mensaje central de Tesalonicenses tiene que ver con el estímulo, el apoyo, la ayuda, la exhortación a vivir una vida coherente con la fe en Cristo, esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo para generar confianza y amor fraternal entre los creyentes. Y Pablo, yo cuando estuve estudiando la carta, por lo menos en el capítulo 5, vi 4 cosas en las cuales Pablo hace énfasis. La primera tiene que ver desde el versículo 1 al versículo 10. Pablo anima a los hermanos respecto a la segunda venida de Cristo. Ese bloque. El segundo bloque es del 11 al 15. Pablo exhorta a los hermanos al cuidado mutuo y la edificación mutua entre los creyentes. El tercer bloque tiene que ver con la exhortación a los hermanos acerca de nuestro comportamiento cuando estamos juntos. Puede ser un culto, puede ser
¿cómo se llama acá la célula? Iglesia, hogar. Nosotros le llamamos célula allá. Pero los nombres cambian, en la esencia es la misma. Y el último bloque es la despedida de Pablo, versos 25 al 28. Y hoy me quiero detener un momento en el capítulo 14. A veces nosotros como iglesia creemos que los líderes o los pastores son los únicos responsables por la grey. Delante de Dios sí, pero delante de Dios nosotros también somos corresponsables de nuestros hermanos. El peso no está solo en los líderes y los pastores. Y Pablo, cuando empieza a hablar en el verso 14, primero que esta carta va dirigida a los creyentes, no a los líderes. Y él exhorta en el capítulo 5 a los líderes, primero que atiendan a sus líderes. En el verso 13, usted puede leer allí, y está hablando acerca de aquellos hombres que ministran, cómo la iglesia los debe tratar. Y en el 14, Pablo dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes con todos. Esta es una exhortación directa a la congregación. Por lo que Pablo escribe aquí, podemos ver tres tipos de hermanos o de personas que tenemos en la iglesia. Por lo menos lo que menciona aquí en esta carta. El primer tipo de personas que menciona Pablo aquí son los ociosos. El segundo tipo de personas que Pablo menciona aquí son los de poco ánimo. Y el tercer tipo que Pablo menciona son los débiles. Me va a permitir leer en dos versiones diferentes. Dice: también les recomiendo, hermanos, que reprendan a los que no quieren hacer nada. Esos son los ociosos. Animen a los que son tímidos y apoyen a los que todavía dudan del Señor Jesús. Esa es una versión. La otra versión dice: pero les instamos, hermanos, a que confronten a aquellos que son vagos. Esta versión es un poco más fuerte. Traten de ayudar a cambiar a estos hermanos, dice la versión. Alienten a los tímidos y asistan a los débiles y sean pacientes con todos. Hay cuatro cosas que Pablo está instruyendo a la iglesia. Los que él llama ociosos, en otra versión dice vagos. ¿Quiénes son ellos? Son personas que no quieren trabajar. En el contexto de la carta, habían personas que decían: si Jesús viene pronto, ¿para qué voy a trabajar? Y bueno, se recostaban de algunos hermanos o de la propia iglesia. Hermano, oren por mí, no tengo trabajo. Pero entonces, hermano, aquí una oferta de trabajo. Ay, no, mucho tiempo. Ay, no, es muy fuerte. Yo mejor me quedo en casa orando y la iglesia que me ayude, o hago un hermano que me asista. Pero también puede ser en el sentido de que no quieren hacer nada en la iglesia. Son vagos espiritualmente, porque no buscan la forma de crecer, no buscan la forma de poder integrarse a la iglesia para ayudar al cuerpo de Cristo a expandir el evangelio. No conocen sus dones, no conocen sus habilidades, y a veces dicen: es que yo no sé para qué soy bueno.
y mejor me quedo sentado para no hacer tropiezo a nadie. Pablo dice, a estas personas, amonéstalos. Anímalos de tal manera que se puedan integrar tanto al trabajo secular como al trabajo de la iglesia. Pablo deja, en la segunda carta, deja algo más explícito. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, del 16 al 15. Pablo dice allí con claridad el mensaje a estas personas que no quieren hacer nada. Dice, pero os ordeno, esto no es una recomendación que Pablo está dando a la iglesia, es una ordenanza como apóstol. Dice, ordeno, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. O sea, están fuera de orden, porque si nosotros tenemos la edad y tenemos el momento para trabajar, no podemos quedarnos en casa esperando que Dios traiga del cielo lo que necesito. Debo empezar a buscar la forma de generar los ingresos para mi hogar. Igual en la iglesia, él dice, apártense de todo aquel que está en desorden, y no según lo que nosotros les hemos enseñado a ustedes. Porque nosotros mismos saben que fuimos a ustedes, dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos a nosotros, porque nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde el pan a nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros, porque no tuviésemos derecho, como si no tuviésemos derecho. Pablo estaba diciendo, nosotros tenemos derecho de comer de ustedes porque hemos trabajado entre ustedes, pero ese derecho lo renunciamos para darle ejemplo a ustedes de cómo debían ser las cosas, sino para darnos a nosotros mismos un ejemplo para que ustedes nos imiten a nosotros, porque también cuando estaban con nosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, ¿cómo dice? No digan lo fuerte. Suena duro. Pero el que no quiere trabajar es porque no quiere comer. Ahora, si quieres comer, hay que buscar la forma de trabajar. Y así sigue diciendo Pablo hasta el versículo 15. Y al final le dice, mire, no lo tengas como enemigo. O sea, tampoco que lo vas a despreciar, no lo tengas como enemigo, pero no le dejes de decir las cosas que tienen que hacer, sino amonéstale como a un hermano. Estas personas que andan ociosamente, debemos buscar la manera de sentarlas, conversar con ellas, preguntarle. De repente necesitan una pequeña orientación, un estímulo para arrancar y hacer las cosas que necesita hacer. Pero es tu hermano que está al lado. De repente el equipo pastoral, los pastores, no lo conocen tanto como tú lo conoces. Y entonces es a ti que te corresponde animar, amonestar a esta persona para que se despierte y sea una persona que ande en el orden de Dios. La otra persona que encontramos ahí en el verso 14 es a los que están desanimados. Y a veces nosotros vemos muchos hermanos a nuestro alrededor desanimados por cualquier razón. Animar significa ofrecer aliento, apoyo, esperanza a aquellas personas que están pasando por un momento difícil en su vida. Algunas veces
pasamos por el lado de alguien, lo vemos y seguimos adelante. Y otro día pasamos otra vez y lo vemos igual y seguimos adelante. Ni siquiera nos detenemos a preguntarnos qué tienes, qué te está pasando. Necesitamos ser más sensibles a las personas que están a nuestro alrededor. Cuando saludemos, miremos a la cara a la persona y pregúntele cómo te sientes, cómo estás. Dios te bendiga. Y cuando usted lo ve así, medio triste, anímelo a integrarse, porque puede estar pasando por una situación en su hogar y usted no sabe. Una persona una vez me dijo: tengo 6 años con algo aquí en mi corazón y por eso es que no he querido participar en la iglesia. Y yo le dije: ¿tú nunca le has dicho nada a nadie? No. Pero la gente ha notado que no he participado, que no estoy en nada, pero nadie me dice nada. A veces estamos nosotros tan concentrados en las cosas nuestras que no nos da tiempo ver a los demás, la situación de los demás. Necesitamos, hermanos, abrir nuestros ojos y ver a nuestro alrededor y animar a nuestros hermanos a seguir adelante. Quizás hay hermanos aquí que no han participado en ningún tipo de ministerio, que a veces no viene a las reuniones o que tiene mucho tiempo que no viene a las reuniones. ¿Le has llamado? ¿Le has enviado un mensaje de texto? Necesitamos estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice el autor de los Hebreos en el capítulo 10. Dice: y considerémonos unos a otros para que nos estimulemos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y en el contexto del que Pablo estaba hablando, sino exhortémonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. La venida del Señor Jesús está cerca. Animemos a nuestros hermanos que están en ese proceso de desánimo. Quizás se le ha muerto algún familiar y no sabemos, y ha dejado de venir a la iglesia. Allá en Venezuela, eso no ocurre aquí, pero allá en Venezuela sí. Cuando hay una persona que tiene tiempo sin venir, llega a alguna de las reuniones, uno dice: muchacho, pájaro de mar por tierra. ¿Qué significa eso? ¿Dónde estabas? ¿Qué te habías hecho? Qué raro que estás por aquí. Eso significa esa expresión, pájaro de mar por tierra. Es algo extraño. En vez de contentarnos y decir: oye, qué bueno que llegaste, darle un abrazo, nosotros lo recibimos a veces con un rechazo. Y a veces haciendo comentarios entre nosotros: ¿y quién invitó a fulano? ¿Y quién invitó a fulano? Fulano o fulano es ella o él. Así a veces recibimos a las personas que tienen tiempo sin estar en medio de nosotros. Y la tercera persona que el apóstol destaca aquí en este verso es a los débiles. Sobrellevar significa ayudar y llevar la carga los unos de los otros. Los débiles son aquellas personas que están luchando con problemas espirituales, emocionales, físicos, y que necesitan de nuestra ayuda, de nuestro apoyo. Esos son los débiles. A veces vemos a unas personas que están pasando por algún momento emocional y lo que le decimos: tú sí eres inmaduro. ¿Hasta cuándo vas a ser así? Tú no cambias. Y vemos que la persona necesita de ese apoyo, de ese acompañamiento. Buena reflexión. ¿Cuántas veces has estado al lado de un débil y no te has dado cuenta?
señalas como alguien que no quiere salir de esa situación. Necesitamos ser sensibles como una comunidad terapéutica, ayudarnos unos a otros en diferentes situaciones, por supuesto. Allá en Venezuela, una vez, en los primeros años de 2002, 2000, vino una misión a Venezuela que se llamaba Barrio Adentro, que eso eran doctores cubanos que llegaron a Venezuela y en varios barrios estuvieron establecidos. Y después del tiempo, las personas que compartían decían: oye, ¿tú fuiste allá a ver? Sí, yo fui. ¿Y qué te pareció? No, bien. Me dieron una pastillita así y tenía un dolor, me la tomé y se calmó. Y eso se repetía, pero los dolores eran distintos en distintas partes del cuerpo. Una pastilla era, ¿cómo se llama? Servía para todo. Para el dolor de cabeza, para los pies, para el brazo, para el dolor de estómago. Una sola pastilla. La misma pastilla. Y así nosotros queremos hacer en la iglesia. Queremos dar el mismo tratamiento a todas las necesidades. Al que está desanimado, queremos reprenderlo. Al que está haciendo desorden, desordenado, queremos animarlo. La misma pastilla para las diferentes situaciones. Y Pablo dice: no, al desordenado, amonéstalo, repréndelo. Al que está débil, ayúdalo, levántalo. Y Pablo cierra diciendo: pero tengan paciencia con todos. Esta es la clave para ayudarnos mutuamente, la paciencia. Él cierra su amonestación, su enseñanza con la capacidad de tolerarnos unos a otros en amor y ayudarnos unos a otros en amor para poder crecer juntos como una comunidad terapéutica. Termino con esto. Colosenses capítulo 3, del 12 al 13, Pablo dice: vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Porque todos nosotros necesitamos el uno del otro. No son solamente los líderes los encargados de velar por ustedes. Ustedes también son corresponsables de sus hermanos. Y así nosotros podemos practicar la ley de Dios, que es el amor mutuo para con todos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a ser más sensibles con el que tenemos al lado. Y el Señor nos dará la bendición de crecer, de fortalecernos mutuamente. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Perdónanos cuando nuestra capacidad de sensibilizarnos se ha cerrado por alguna u otra razón.
hasta a veces por nuestra propia situación, de estar pasando por una circunstancia difícil. Permítenos ayudarnos, permítenos animarnos unos a otros, para que así podamos cumplir la ley de Cristo. Esto lo pedimos dándote gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Quiero pedir